Camino Extremo tiene grandes eventos de parte de Dios para ti. Porque orar es platicar con Dios. En Camino Extremo tenemos muchas oportunidades de estar en la presencia de Dios. Inicia tu día con la oración, todos unánimes juntos, de lunes a viernes, en vivo, de 6:30 a 7 a.m. o a cualquier hora del día desde tu computadora en la página www.caminoextremo.org o en tu dispositivo móvil en la aplicación Oración CX. También te invitamos a que te conectes a la oración de intercesión online, Clama a mí. Lo único que tienes que hacer es entrar a la página www.caminoextremo.org y darle clic al botón de la oración de intercesión, donde encontrarás el link para unirte a la oración en vivo, todos los miércoles de 8 p.m. a 9 p.m. y los viernes a la velada de oración de 9 p.m. a 12 a.m. No te pierdas la oportunidad de pasar un tiempo especial en la presencia de Dios, orando e intercediendo por nuestras familias, por nuestra salud, nuestra economía, nuestra congregación Camino Extremo y por México. Únete. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En la página web de Camino Extremo está un apartado que dice ofrendar. Ahí puedes encontrar cómo hacerlo, a través de una transferencia interbancaria o depósito bancario. Que Dios te bendiga. ¡Continuamos! Vamos a disponer entonces el día de hoy nuestro corazón para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Y el día de hoy tenemos un tema que se llama Vuelve a casa. ¿Cómo se llama? Vuelve a casa. Vuelve a casa se llama el tema del día de hoy. Yo te quiero pedir por favor que me acompañes en tu Biblia en el libro de Lucas, capítulo número 15, versículo número 11. Lucas, capítulo número 15. Y vamos a leer desde el versículo número 11 en adelante. Sí, vamos a leer hasta el 24. Y si ya lo tienes, si me puedes decir amén, por favor. Amén. Muy bien. Vamos a darle. Entonces dice ahí la Biblia, dice la palabra de Dios, parábola de la oveja, del hijo pródigo, parábola del hijo pródigo, en el versículo número 11 dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo.
Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén y amén, hermano. Tenemos entonces aquí una historia hermosísima que conocemos muchos, si no es que la mayoría, y es la historia del hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo. Y yo quisiera comenzar, antes de hablarte un poco acerca de esta parábola, quiero hablarte acerca de algo que seguramente muchos nos podremos identificar. ¿Cuántos de nosotros, de los que estamos aquí, alguna vez hemos tenido algún recuerdo en nuestra mente, algún pensamiento de nuestra infancia, de nuestra juventud, que te provoque mucha felicidad, que te provoque mucho gozo a la hora de recordarlo? Yo creo que todos podemos tener un momento en nuestra vida en donde con el simple hecho de recordarlo viene una añoranza a nuestro corazón, viene una añoranza aquí en lo más profundo, sentimos algo muy hermoso, porque en el momento en el que a lo mejor lo olemos o lo visitamos ese lugar o lo vemos de lejos, nos trasladamos a esa temporada de nuestra vida, esa época de nuestra vida en donde vivimos eso. Y muchas veces puede suceder a lo mejor un recuerdo. A lo mejor te acuerdas del día en que tú caminaste de la mano con tu papá y tu mamá en un parque, o a lo mejor es una comida que te preparaba tu mamá, un platillo, un postre, o a lo mejor fue el primer día en el que tú pisaste con tus pies descalzos la arena del mar y te trae un recuerdo muy hermoso, ¿verdad? Una añoranza muy hermosa, el pueblito de tu infancia donde lo visitaste quizá últimamente y te trae una añoranza muy especial, ese árbol donde jugabas, muchas situaciones. En lo particular, yo me acuerdo mucho de un postre que me preparaba mi mamá, y yo no sé si aquí lo conozcan, pero yo creo que sí, la mayoría lo conocemos porque es un postre popular mexicano, y es la capirotada. A ver, ¿cuántos conocen la capirotada? Yo creo que muchos conocemos la capirotada, ¿no? Yo soy fan de la capirotada, hermano. Yo me acuerdo cuando yo estaba muy chiquito, mi mamá hacía una olla enorme y la capirotada, bueno, pues en aquel entonces mi mamá, ¿verdad? Pues le ponía bolillos y le ponía piloncillo y le ponía canela, y aquello salía de la cocina con un olor increíble, y cuando lo repartía en un platito, ¿verdad? Con un cafecito, una lechita, etcétera, es algo hermoso. Y yo cuando huelo eso me traslado inmediatamente a mi infancia y ese tiempo tan hermoso. La otra vez le digo a mi esposa: prepárame una capirotada, por favor. Sí, hoy es más pues ya de otra forma la preparación. Ya le ponen lechera, ya le ponen leche evaporada, ya le ponen vainilla, etcétera, 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 ¿no? Y le digo a mi esposa: ¿por qué no me haces una capirotada? Y mi esposa me dice: órale, te la voy a preparar. Ya estás peinado para atrás, ¿no? Y entonces me prepara mi esposa mi capirotada, y estábamos en la mesa, y hermano, yo estaba como niño así con el tenedor en la mano, y ya estaba soltando el olor, aquello, ¿verdad? Ya estaba soltando el olor, y la saca mi esposa del horno, sí, y la pone en la mesa, y uy, hermano, sí, la empieza a cortar y pone una rebanadita ahí en mi plato, y yo la como. Y hazle cuenta el efecto Ratatouille, ¿no? El efecto de los ratoncitos estos de la película, ¿no? El efecto Ratatouille, que te trasladas a tu infancia. Y yo la estaba saboreando muchísimo, y me le quedo viendo a mi esposa y le digo: mi amor, has superado a la jefa, has superado a mi mamá. Excelente, te quedó riquísima tu capirotada. Muchísimas gracias por preparármela. Y sabes, muchos de nosotros podemos tener algún recuerdo así, alguna añoranza que nos traslada inmediatamente a eso, ¿no? Como te decía, a lo mejor es un recorrido con tu familia
en un tiempo que saliste de vacaciones muy hermoso, el día en el que a lo mejor tomaste la mano de tu papá, de tu mamá, etcétera, cualquier situación de estas. Pero yo te quiero decir algo, hermano, hay algo que lo supera todavía mucho más. Hay una situación que supera todo esto, y es el día en el que tú y yo tuvimos un encuentro con Jesucristo, hermano. El día en el que tú y yo tuvimos un encuentro si le vas a aplaudir a Dios, apláudele con todo tu corazón, ¿sí? El día en el que tú y yo tuvimos un encuentro con Jesucristo, lo supera todo, hasta la capirotada, los recuerdos de la playa, lo que sea, lo supera todo por encima, hermano. No hay nada más sublime, no hay nada más hermoso, ni siquiera, por ahí dice una canción de Alex Zurdo, no, ni siquiera una selfie en la Torre de París, nada, hermano, supera el día en el que Jesucristo nos restauró la vida, el día en el que tú y yo fuimos a ese encuentro. Para los que quizá nos están acompañando el día de hoy por la primera vez, yo quiero decirte algo: Jesucristo murió por tus pecados y por los míos, y no importa qué tan oscuro haya sido nuestro pasado, nuestros errores, ¿sí? Él nos rescató y nos dio la oportunidad de reescribir nuestra historia. Y muchos de los que estamos aquí tuvimos un encuentro con Jesucristo. Aquí en la iglesia hay encuentros en donde tú puedes tomar tus clases y tomar ese encuentro increíble. Y ese día de mi encuentro, yo no sé si tú te acuerdes, así lo recuerdo como si fuera el día de ayer, sublime, increíble, o sea, algo magistral, hermano, algo impresionante. El día en que yo me subí a esos camiones amarillos con mi maleta, yo le decía al Señor: aquí en esta maleta yo traigo todas mis los momentos más oscuros, todas mis maldades, Señor, todos mis errores, yo aquí quiero dejarlos, no me quiero quedar con nada. Y me acuerdo mucho que tuve mi encuentro con Jesucristo y mi vida fue quebrantada. El Señor sanó y restauró mi corazón de una manera muy profunda, muy grande. Yo no paraba de llorar en la conferencia de la familia. Es hermoso lo que sucede en un encuentro. Tienes que ir a un encuentro, tienes que ir a un reencuentro, es increíble. Y yo me acuerdo que no paraba de llorar, y me acuerdo muy bien que cuando llegamos aquí a la ciudad, fue allá en el kilómetro 23, y regresamos a la ciudad, yo agarré el metro Santa Anita. Yo vivía con mis padres, yo todavía no me casaba, vivía con mis papás allá por Aragón, vivía allá por el metro Musquis. Y ya estaba yo ansioso, estaba muy nervioso porque yo quería ver ya a mis papás, y como te decía, lo recuerdo como si fuera ayer. Me bajo del metro, corro y voy a la calle ahí donde vivía con mis padres, y ahí en la puerta había un hoyito, y me acuerdo que me asomé y mis papás estaban en la mesa tomando un café, algo estaban cenando, y yo toco la puerta. Abre mi mamá, y todavía recuerdo aquel día en el que fui con mi papá, le di un beso, un abrazo. Tenía yo muchos tiempo que no hacía eso con mi papá, y le dije lo mucho que le amaba, y le dije: perdóname por favor por todas mis fallas. Yo tenía un juicio muy profundo hacia mi papá, yo tenía un juicio muy profundo hacia él, pero yo me di cuenta que el Señor me perdonó, me restauró, y quién era yo para no perdonarlo a él. Y corrí y le abracé y le di un beso en su frente. A mi mamá le dije también: perdóname por favor, perdónenme si yo les lastimé, si les ofendí, si por mi rebeldía, por mis pecados yo les ofendí, perdónenme. Y aquello fue una escena increíble, hermano, fue una escena hermosa. A lo mejor tú te acuerdas de tu encuentro, y a lo mejor alguno corrió con su esposa o corrió con su hijo, y fue un abrazo increíble, memorable, impresionante, ¿sí? Y ese recuerdo, hermano, ese recuerdo lo tenemos todos aquí atesorado, lo tenemos increíble aquí en nuestros corazones. Sin embargo, muchas veces pudiera llegar a pasarnos lo que le pasó a este muchacho, lo que le pasó al hijo pródigo, ¿sí? Muchas veces o estamos apartados de la casa de nuestro Padre, o una vez que estuvimos en la casa de nuestro Padre podemos llegar a apartarnos, ¿sí? Por muchas circunstancias. Cuando tú vas a un encuentro con el Señor, tú te das cuenta de algo, hermano.
Tú te das cuenta de que ese es el lugar donde tú debiste haber estado siempre. Ese es el lugar donde Dios te abraza, te cobija, te cuida, ¿sí? Ahí te das cuenta que tú y yo fuimos creados para adorar al Señor, fuimos creados para bendecir su nombre. Es el lugar más hermoso, y conocimos una casa que no era necesariamente de muros de concreto, sino una casa de su presencia. Y también conocimos un segundo hogar, como es la iglesia aquí en Camino Extremo, donde corremos a refugiarnos, donde tenemos ese calor de hogar, ese calor de familia, ¿sí? Y descubrimos todo esto. Pero muchas veces podemos comenzar a menospreciar lo que nuestro Padre restituyó, porque nosotros lo desmoronamos con nuestras propias manos, lo acabamos. Y ¿sabes algo? Esto le pasó a este muchacho. El hijo pródigo, del cual habla aquí la palabra de Dios, ¿sí? Dice la Biblia que era un muchacho que fue con su padre y le pidió la herencia. Le dijo: hey, dame lo que me corresponde, ¿sí? Dice la Biblia en el versículo número 11: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y les repartió los bienes, ¿sí? El padre no tuvo problema en darle a su hijo los bienes que le correspondían. Este padre habla de nuestro Padre Celestial, habla de Dios, ¿sí? Y este muchacho le exigió esa herencia y se la pidió, y el padre no se lo negó. Y muchas veces nosotros podemos tomar esta posición en nuestra vida. Muchas veces la vanagloria de la vida, los deseos de este mundo, muchas veces el pecado, hermano, puede hacernos que nosotros nos alejemos de la casa de nuestro Padre, nos alejemos de la presencia de Dios y volvamos a vivir perdidamente. Y muchas veces puede haber una etapa previa, puede haber una maquinaria en la mente en donde tal vez todavía no te sales, pero ya estás planeándolo, ya estás organizándolo, ya no te sientes a gusto, quizá ya no estás tan conforme con las cosas que tienes, y podemos llegar a pensar que vamos a ser más felices allá afuera que dentro de la casa de nuestro Padre. Podemos llegar a pensar que vamos a ser más plenos, vamos a tener una mejor vida alejados de la casa de nuestro Padre. Y ¿sabes algo? Esto es lo que estaba pensando este muchacho. Este muchacho estaba pensando: sí, yo no necesito de ti, ya no necesito tus reglas, ya no necesito tu amor, ya no necesito tu cuidado. Yo puedo hacer las cosas mejor, yo puedo hacer las cosas mejor en mi vida, yo puedo dirigir mejor mi sexualidad, yo puedo dirigir mejor mi vida personal, mi vida familiar, la educación de mis hijos. No te necesito. Y muchas veces podemos tener este pensamiento. ¿Sabes algo? La realidad es que el hijo pródigo quería alejarse de su padre, pero lo que él no sabía es que en ese alejamiento, porque probablemente él decía: yo voy a crear un emporio como el de mi padre, porque este hombre era muy próspero, tenía un estatus, era muy bendecido, y lo sabía el hijo pródigo. Y probablemente él dijo en su corazón: yo voy a emprender lo mismo, y yo voy a ser mejor que tú, y yo voy a hacer las cosas mejores que tú, porque tú no llevas bien el negocio, tú no llevas bien la familia, tú no diriges bien, yo lo voy a hacer mejor que tú, ¿sí? Y probablemente llegó a pensar que le iba a funcionar, y en su plan de alejarse de su padre no se dio cuenta que en ese alejamiento se iba a perder totalmente, hermano. Él pensaba que su plan iba a ser mejor que el de su padre. Él pensaba que las cosas iban a funcionar mejor si él las dirigía, si él las organizaba. Y ¿sabes algo? Muchas veces tú y yo podemos llegar a pensar de esta manera, estando dentro o fuera. Podemos llegar a pensar de esta manera, ¿sí? Yo puedo manejar mejor mis cosas, no necesito de la iglesia, no necesito de la Biblia, no necesito de los mandamientos que Dios me dio. Yo puedo dirigir mejor mi sexualidad, mi noviazgo, yo puedo dirigir mi matrimonio de una mejor manera. Sí, muchas veces menospreciamos lo que Dios ya nos dio.
Sí, muchas veces un joven puede decir: yo no necesito de ti, papá, mamá, adiós, yo puedo dirigir mejor mi vida, déjenme en paz ya, por favor. Y podemos volvernos, podemos rechazar ese lugar tan confortable que te decía, en el que muchos podemos recordarlo como algo memorable. Corremos el riesgo de olvidarnos de eso, hermano, y llegar a pensar que como ya tenemos otra forma de pensar, otra forma de dirigir nuestra vida, va a ser mejor que la que Dios quiera para mí. El problema es lo que viene después. Y si me ayudas ahí a tomar tus notas, que veo que lo hacen todos, les felicito por eso. Y es el primer paso, el primer punto que yo quiero compartirte de parte del Señor. Sí. Y dice la palabra, si me acompañas ahí en tu Biblia, por favor, en el versículo número 13 de Lucas 15, en el versículo número 13 dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes. ¿Y qué dice después? Viviendo perdidamente, viviendo perdidamente. ¿De acuerdo? Y ese es el primer punto, viviendo perdidamente. Sabes, cuando tú y yo nos alejamos de la presencia de Dios, lo único que hacemos es un desastre, hermano. Hacemos un desastre de nuestra sexualidad, hacemos un desastre de nuestro matrimonio, hacemos un desastre de nuestra juventud, hacemos un desastre de nuestra vida personal, hacemos un verdadero desastre, hermano. Pero nos tenemos que dar cuenta muchas veces tiempo después, cuando vemos que las cosas no eran como nosotros las habíamos planeado. A lo mejor puede suceder que sí, te va funcionando, piensas que te va a ir un poco mejor, piensas que las cosas están saliendo bien, pero cuando menos te das cuenta, intentas hacerte de la vista gorda, pero te estás dando cuenta que algo está sucediendo. Y que las cosas ya no están siendo como antes en tu familia, que están regresando los gritos, que están regresando los pleitos, que están regresando las maldiciones, que vuelve a salir de tu boca maldición en lugar de bendición. Te das cuenta que te vas enfriando, que ya no estás orando como antes, que ya no estás asistiendo a la iglesia, que ya no están las cosas tan bien con tus hijos, que tus hijos ya no son unos bebés, que ya es un adolescente que se está desviando, que algo está pasando con tu hija la mayorcita, ¿sí? ¿Por qué? Porque no nos estamos congregando, porque no nos estamos acercando a Dios, porque lo estamos dejando de buscar y las cosas van funcionando mal. O probablemente alguien no conozca de este Padre tan amoroso y se siente sin rumbo y sin dirección, viviendo perdidamente. Y hermano, voy a usar este término, pero vivir perdidamente, y lo vamos a leer ahorita más adelantito, pues es estar prácticamente en medio de los cerdos, porque hasta ese punto llegó el hijo pródigo. El hijo pródigo llegó al punto en el que se encontraba en medio de un marranal, hermano. Y lo digo con mucho amor y poniéndolo yo hasta adelante, créeme, muchas veces podemos estar en un marranal y no darnos cuenta hasta que tocamos fondo, hermano, en nuestras vidas. Y sabes, el hijo pródigo, cuando comenzó a alejarse, dice la palabra de Dios que estaba viviendo perdidamente, estaba despilfarrando toda la herencia que Dios le había dado. El hijo sí estaba despilfarrando todo. Pero quiero retomar un poquito esto, porque sabes algo, esto no es de la noche a la mañana, hermano. Sí, muchas veces podemos estar así sentados maquinando, sí, ya no quiero esto, mi esposa no es lo que pensaba, mi esposo no es lo que pensaba, mis padres ya me tienen fastidiado con sus reglas, y mi papá y mi mamá me dicen lo que si puedo estar con alguien o no, y la iglesia y Dios, y muchas veces podemos estar maquinando y estar planeando esa escapada, ¿verdad? Gracias a Dios tenemos lo que está escrito en la Biblia para saber qué pasa más adelante. Y en esa planeación no alcanzamos a ver que tu historia de conquistar el mundo se termina convirtiendo en una verdadera pesadilla, hermano.
en una verdadera pesadilla. Porque cuando una persona comienza a vivir perdidamente, yo quiero decirte algo, hay mucho dolor de parte de Dios. Hay mucho dolor y podemos irnos por etapas. Sí, podemos irnos por etapas porque muchas veces me refiero a los jóvenes. Muchas veces un joven puede decir, ya estoy harto, sí, yo quiero hacer mi propia vida. Sí, yo quiero hacer de mi vida lo que me plazca, ¿no? Yo quiero andar con quien yo quiera, quiero manejar mi sexualidad como yo quiera. Sí, yo quiero tener relaciones ya, yo quiero ser una persona ya de otros aires, ¿no? De otros ambientes, porque el mundo presiona tanto, hermano, el mundo presiona tanto que un joven puede llegar a pensar, ¿no? No, mis papás no son lo que yo pensaba, ¿no? Como este hijo pródigo, yo lo puedo hacer mejor que tú, papá, yo lo puedo hacer mejor que tú, mamá. Lo que me das no es suficiente, yo quiero algo más, yo quiero algo diferente, me voy a ir a vivir la vida, voy a ir a vivir algo mejor. Pero no te das cuenta que en un futuro esa conquista del mundo termina convirtiéndose en una verdadera pesadilla. Porque este muchacho tuvo que tocar fondo, hermano. Y muchas veces deliberadamente un joven puede decir, me largo de mi casa y me voy. Y no alcanzas a dimensionar el daño que le haces a tus padres. Es horrible, me lo puedo imaginar, es horrible. Sí, yo me acuerdo hace ya muchos años cuando en mi casa todavía no conocíamos de Dios, pero una de mis hermanas se fue de casa. Sí, y yo me acuerdo todavía cómo mi mamá lloraba muchísimo en las noches por mi hermana. Mi papá quizás se hacía un poco más fuerte, pero estoy seguro que también tenía un profundo dolor en su corazón. Pero mi mamá estaba hecha a pedazos, porque mi hermana había tomado sus cosas y se había ido con el novio, ¿no? Y fue una situación muy difícil para la familia, una situación muy difícil porque tuvo que pasar bastante tiempo para que regresara a casa, pero la condición en la que regresó, la condición en la que la encontró mi mamá fue muy dolorosa, ¿no? Fue muy difícil. Sí, yo ya soy padre, todavía estoy un poquito verde porque pues mi hijo tiene 8 años, tengo una hija que tiene 9 años. Sin embargo, quizá no alcanzo a dimensionar el dolor de un padre, pero créeme, puedo comprender ya tener un hijo enfermo, etcétera, es un dolor muy profundo. Yo quiero decirte algo, hermano, Dios siente el mismo dolor. Dios siente el mismo dolor cuando tú te estás saliendo de tu casa, cuando estás tomando tus cosas y diciéndole a tu mamá adiós, chao, a tu papá, a tus hermanos. ¿Sí? Hay un dolor muy profundo en los padres, pero muchas veces se tiene que tocar fondo. El padre del hijo pródigo no lo agarró y no lo amarró y lo dijo, no, aquí te quedas, no, adiós. Hay mucho dolor en mi corazón porque sé por lo que vas a pasar, sé lo que vas a sufrir. Y muchas veces, hermano, es horrible ver la escena de que te llegue una hija golpeada, una hija, un hijo en drogas y por causa de eso, pero muchas veces se tiene que tocar fondo, hermano. Y nosotros tenemos que tener la suficiente fe para saber que ese hijo va a regresar y esa hija va a regresar. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Esa hija y ese hijo va a regresar a los brazos de su padre en el nombre de Jesús. Muchas veces en el matrimonio podemos llegar a pensar, sí, que ya no es suficiente mi esposa o mi esposo, porque ya es de los dos lados, hermano. Ya no nada más el adulterio es en los hombres, ya el adulterio es igual y parejo. Así te lo digo, sí, muchas veces una mujer, un hombre deliberadamente puede abandonar a su familia y dejarlos ahí por irse a adulterar, a fornicar, a lo que tú quieras, y abandonar a su familia pensando que su historia de amor, su historia sí de conquistar eso va a ser mejor que la que Dios tenía para él. Y podemos llegar a caer en ese pensamiento, o cualquiera de nosotros. Volver otra vez al pecado, hermano, al lugar de donde Dios nos rescató. Cualquiera de nosotros puede comenzar, cómo me gustaría volver otra vez a la parranda, al alcohol, a la fiesta, cuando sabemos de dónde Dios nos rescató y el infierno que era eso. Pero podemos llegar a pensar que estamos cerrados y que no crecemos y que queremos otros aires. Hermano, es un honor estar con Dios. Es un honor estar en la casa del Padre, en los brazos del Señor, hermano. Y si le pido a mi hermano Joel, si me
apoya aquí en la alabanza, por favor. Si me ayudas a apuntar el punto 2, viene ahí en el versículo número 17, perdón, en el versículo número 14 al 16 dice la palabra de Dios: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y después, ¿qué dice en el 17, hermano? Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo perezco de hambre? Sí, volvió en sí, sí, volviendo en sí es lo que nos enseña la palabra de Dios. Llegó un momento en el que este muchacho le faltó, se le acabó el 20, se le acabó el dinero, se le acabó la emoción. Se dio cuenta que vivir perdidamente ya no es tan divertido como él pensaba. Se dio cuenta de que tomar la mano de su novio, de su novia, en total rebeldía con sus padres, ya no es la misma historia de amor, que las cosas han cambiado, que el muchacho ya no es tan romántico, que le va descubriendo cosas. Sí, se da cuenta que el varón, que esos pensamientos de lujuria, de adulterio, esa oscuridad, ya no es lo mismo. Y comienza la añoranza de volver a casa. ¿Qué estoy haciendo aquí, en este hotel de mala muerte? ¿Qué estoy haciendo aquí, apartados de mis padres, de mis hermanos? ¿Qué estoy haciendo aquí, apartado de mi iglesia? Todo era tan hermoso. Había risas, besos, abrazos. Orábamos juntos. Me sentaba a la mesa de mis padres con mis hermanos. Y comienza la añoranza, hermano. Se va acabando el romanticismo, la emoción de tener relaciones antes del matrimonio que parecían tan emocionantes y divertidas. Se va acabando. Se va acabando, nos vamos dando cuenta que volver a fumar, a tomar ya no es lo mismo, hermano, ya no es lo mismo. Volver otra vez a los pecados del pasado y cavar un hoyo lleno de oscuridad. Y estando metidos en ese hoyo viene la añoranza. Viene la añoranza de nuestra casa, de los brazos de nuestro Padre. Y sabes, volviendo en sí tiene un significado muy profundo para nosotros. Volviendo en sí significa arrepentimiento. Arrepentimiento. Porque quiero ser muy honesto con esto. El hecho de que te falte, pues uno puede ser cínico y volver, ¿no? Y decir, bueno, pues ya no tengo dinero, ya se me acabó el 20, y regresar y me enjuago aquí unas lágrimas. ¿Sabes algo? Tú y yo podemos engañar a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros padres, y ya aprendí la lección, y regresar. Pero simplemente porque algo se acabó, quizá. Pero es muy diferente tener un arrepentimiento y decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Padre, reconozco mi error, reconozco que el problema no son mis padres, reconozco que el problema no es mi mamá, no es mi papá, reconozco que el problema no es la iglesia, sino el problema soy yo el del problema. Y volvemos en sí, hermano, nos arrepentimos genuinamente. Reaccionamos y tenemos el deseo de correr a los brazos de nuestro Padre, regresar a casa nuevamente, regresar a ese calor de hogar, a esos brazos que nos llenan. Y con esto quisiera terminar, hermano. En el versículo número 17, si me acompañas ahí en tu Biblia, dice la palabra de Dios:
Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Vuelve a la casa de tu padre. Volveré a la casa de mi padre. Sí, vuelve a casa. Vuelve a casa. Vuelve a casa. Vuelve a casa, hermano y hermana. No sé si alguien nos está escuchando, si alguien está escuchando este mensaje, si alguien de los que estamos aquí, sí, y a lo mejor necesitas escuchar estas palabras. Yo te digo algo: vuelve a casa. Vuelve a casa. Tenemos un Dios misericordioso. Tenemos un Dios bueno. Quiero darte una gran noticia, hermano y hermana. Tenemos un Dios de segundas oportunidades. Tenemos un Dios impresionante, hermoso. ¿Cuántos le pueden dar un amén a eso, hermano? Tenemos un Dios increíble de segundas oportunidades que nos espera, hermano. Nos espera, nos espera. Te ama, Dios te ama muchísimo. Y probablemente tú puedas decir: ¿qué valor tengo yo? Me equivoqué, realmente la regué, realmente embarré todo, realmente eché a perder todas las cosas. Yo quiero decirte algo, hermano: Dios no es hombre para restregarnos eso en la cara, porque humanamente nosotros hacemos eso. Te lo dije. Pero Dios no, Dios está esperando, asomándose por la ventana. Ahí viene mi hijo, ahí viene mi hija amada. Te he estado esperando, te he estado esperando. Vuelve a casa. No sabes el dolor de un padre, hermano. Yo hace poco llevé a mi hijo al parque y estaba en un parque con él, y a lo lejos le perdí por un momento la mirada. Y cuando le volteé la mirada, estaba jugando con un niño un poco más grande que él, le rebasaba bastante. Y pues yo dije: están jugando. Conocí un nuevo amigo, y cuando le perdí la mirada, volví la mirada a él, y el niño le estaba pegando así, le estaba pegando. Uy, hermano, no sabes cómo se siente. Yo no lo había experimentado, ¿sí? No lo había experimentado ver que le pegaran a mi hijo, ¿no? Que le peguen a tu hijo. Sientes aquí horrible, ¿no? Pues yo me corrí y le dije: oye, no le pegues, ¿sí? Porque pues uno a sus hijos, en el caso personal, yo no le enseño a mi hijo a ser violento. O sea, yo no le he enseñado a mi hijo a decir: pues dale con todo y dale, ¿no? No, fue algo nuevo para mí. Pero gracias a Dios mi pastor me dio un consejo increíble y sé cómo ahora hacerlo. Pero sentí en ese momento horrible. Y así siente Dios cuando nos vamos de casa, hermano, porque sabe por lo que vamos a pasar. Pero Él está listo para correr a tus brazos, para besarte tu cabeza, echarse en tu cuello y decirte: hijo, te había estado esperando. Hija, calla tu discurso. Sé que vienes con un corazón arrepentido y te amo demasiado. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que el padre no le recriminó, porque sabes algo, en la antigüedad esto era algo tremendo, Si inclusive este muchacho estaba en posibilidad de morir, porque en la antigüedad el humillar de esa manera a un padre era pues digno de muerte. Esa persona era algo ofensivo y muy humillante, que un hijo se fuera de su casa y pusiera esa ofensa, esa afrenta en contra de su padre. La gente lo veía y decía: ¿cómo es posible, no? Qué vergüenza. Y que regresara era lo peor. Pero ¿sabes algo? Este padre representa a Dios, y a Dios no le importa el juicio de los religiosos, hermano. A Dios no le importa el qué dirán, porque ese muchacho olía a cerdos, olía mal, había estado metido en medio de las algarrobas ahí, de la cochinada, estaba en una condición deplorable. Pero a Dios no le importó, a su padre no le importó, y le recibió con 4 regalos.
le dio un vestido que cubrió su vergüenza. Y eso es lo que sucede con Jesucristo cuando derramó su sangre por ti y por mí en la cruz del Calvario. Cubrió nuestra vergüenza, perdonó nuestros pecados, hermano. Le dio un anillo de autoridad, le restituyó el nombre de hijo e hija amada. Tú eres un hijo y una hija de Dios, y Dios te restituye, hermano. Eres digno, eres digna en el nombre de Jesús. Dios te restituye por completo, hermano. El hijo pródigo quizá no lo podía creer, y así es Dios con nosotros. No podemos creer su misericordia. Le dio un calzado para que ya no anduviera en lugares tenebrosos de oscuridad, sino para que fuera a la casa de su Padre, para que tuviera esa santidad, para que tuviera ese lugar de su presencia, hermano. Y le hizo una fiesta tremenda, celebró que su hijo había regresado. Y yo quiero decirte algo: si el día de hoy hay alguien aquí que en su corazón Dios le haya hablado, quizá lo estabas pensando, quizá estás en una situación como esta, o no lo sé, hermano, sí, pero si tú hoy decides regresar a la casa de tu Padre, hay fiesta en el cielo, porque tienes un Padre que te ama, hermano. Tienes un Padre que te está esperando y que espera por ti. ¿Cuántos le pueden dar un fuerte aplauso a Dios? Porque Dios te ama, hermano. Dios te ama muchísimo. Dios te ama muchísimo. Y déjame decirte algo: quizá te sientes indigno, quizá sientes que la regaste, quizá sientes que te fue muy mal. Dios te perdona, Dios te restaura, hermano. Y quizá ante los ojos de los hombres hay juicio y hay señalamientos en la familia, pero Dios te ama. Es un proceso, va a terminar pronto. Dios te levanta, hermano. Dios te levanta. Vuelve a casa, vuelve a los principios, vuelve al origen, vuelve a la casa de tu familia. Si hay algún joven, alguna jovencita, yo te digo algo: vuelve a casa, vuelve a casa, vuelve a la casa de tus padres, vuelve a la casa de tus padres. Si hay un varón y hay una mujer, si yo te digo algo, hermana y hermano, vuelve ahí con tus hijos, vuelve con tu familia, vuelve a casa, vuelve a casa. Vuelve a los mandamientos, a los principios de la iglesia. Vuelve a tu casa, a Camino Extremo. Te estamos esperando. Vuelve a casa. Vuelve a casa. Dios te ama muchísimo. Y el día de hoy quisiera orar. Quisiera que oráramos todos, porque pudiéramos sentir ese abrazo de nuestro Padre. Yo te invito a que te pongas de pie, hermano, y que oremos todos juntos al Señor. Y que le digamos al Señor que necesitamos volver a sus brazos, a su casa, hermano. Y ahí, con tu corazón, dile al Señor: Padre, yo te doy gracias por este tiempo. Y quizá hay alguien aquí que se sintió identificado, identificada. Quizá hay alguien entre nosotros que está regresando. Quizá hay alguien aquí que ha fallado y que se siente muy mal por eso. Ahí, hermano, con la mano en tu corazón, dile al Señor: yo vuelvo a casa. Vuelvo a la casa de mi Padre. Vuelvo a la casa de mi Padre. En el nombre de Jesús, corremos a ti, Señor. Corremos a ti. Yo te digo, Señor: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname. Perdóname. Cómo me gustaría regresar el tiempo. Cómo me gustaría volver atrás, pero no puedo, Señor. Perdóname. Perdóname si te fallé. Perdóname si te ofendí. Perdóname si lastimé a mi esposa, si lastimé a mi esposo. Perdóname si lastimé a mis hijos. Quizá hay alguien aquí, hay algún joven que Dios pueda tocar tu corazón. Perdóname si lastimé grandemente el corazón de mis padres. Perdóname por mi rebeldía, por la dureza de mi corazón. Perdóname. Perdóname, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero hoy el Señor te dice: yo te había estado esperando. Ven, hijo, hija mía. Oramos, Señor, para que tú traigas
ese redarguir en nuestro corazón, para que tú traigas, Señor, ese amor en cada uno de nosotros, Señor, y podamos volver a los brazos de nuestro Padre. Yo te pido que toques el corazón de esa mujer o de ese hombre que se ha ido de casa, que a lo mejor se alejó de la iglesia junto con toda su familia, o alguna persona que volvió quizá nuevamente a tomar a alguna adicción, las drogas quizá, a fumar, alguna situación en su vida. Hoy, Padre, yo vuelvo a tus brazos, vuelvo a la casa de mi Padre. Corro a ti, Señor, con todo mi corazón y con todas mis fuerzas, y te abrazo y te digo, Señor, hazme como uno de tus jornaleros, pero permíteme regresar. Pero hoy el Señor te dice: hijo, hija, no como un jornalero, no como un jornalero, ni como una jornalera, sino como hija de un rey, como hijo de un rey, en el nombre de Jesús. Porque ese es tu llamado, hermano y hermana, ser un hijo y una hija amada, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús vamos a volver a comenzar, hijo, hija, en el nombre de Jesús. Te damos las gracias, Padre, porque sabemos que tú tocas las vidas, Padre, tú convences los corazones, y por eso te bendecimos con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Te damos muchas gracias, Señor. Ahí donde tú estás, hermano, puedes tomar tu lugar y en esa misma actitud dale las gracias al Señor. Señor, te doy gracias porque sé que tú hablas a mi corazón, sé que tú hablas a mi vida, Padre. Yo sé que tú estás aquí, Señor, obrando con todos los que estamos aquí, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos, te honramos, Padre, con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.